Seguimos con más Restos Diurnos aquí en la FMUTN 94.3 y también en www.frc.utn.edu.ar/radio. Y ya estamos con nuestro segundo invitado de esta tarde-noche. Estamos hablando de Daniel Patiño, que es el bailarín y el autor de esta obra que es Ñe'e, Alma y Palabra. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Recuperándome de lo de ayer. De la función de ayer ahí en la Chacarita. En la Chacarita, sí. Bueno, estamos hablando un poquito, porque ayer fue el que, bueno, tuve el placer de ir a ver esta obra. Lo hice fuera de aire, pero también lo hago también ahora en el aire. Te felicito por la apuesta, porque no te agregué la otra parte. Tengo que confesar que con la danza tengo ahí, viste, no es que no me guste, sino que prefiero el teatro más convencional. Y sin embargo, me impactó, me gustó, me atrajo, y eso también está bueno, porque vas como con el pequeño prejuicio que se rompe totalmente. Así que felicitaciones por eso. Muchísimas gracias y me alegro que te haya gustado mucho. Bueno, esta obra, este trabajo, esta investigación en conjunto con Mónica Nazar, sí, la directora, ¿por qué este nombre que es en guaraní? Intuyo vos que venís de aquella zona. Sí. ¿O no? ¿O sí, soy de Paraguay, sí, de Asunción. Y quisimos, empezamos por sugerencia de Mónica, me sugiere trabajar un poco sobre mi historia, sobre lo que para mí representa el lenguaje. Y entonces yo empecé a buscar, porque ella me pidió a mí, me decía, busque textos, poemas, o busque usted lo que a usted le guste en guaraní, y bueno, busquemos un disparador, porque la danza de teatro no necesariamente tiene que partir de un texto dramatúrgico escrito, un guión. Normalmente la danza de teatro trabaja sobre contextos, entonces te permite un poco investigar. Y bueno, yo personalmente encontré un texto del que ya había escuchado de este autor. De hecho, este libro ya trabajé con este autor en el grupo anterior, pero lo abordé para esta obra de otra forma. Entonces investigando, encontré el libro del que ya había montado una obra anterior. Y encontré la palabra ñe'e, y encontré el significado, que significa alma y palabra. Y yo me acuerdo que mi maestro, el Walma Llanza, el que me formó, siempre hablaba de que los guaraníes tenían esta filosofía y de que él lo valoraba mucho, y eso se me quedó. Y cuando busco y encuentro este texto, me remontó también a mi historia, tanto como paraguayo como con una relación directa con el guaraní, y también con mi formación actoral, porque yo me formo con este maestro, y ese espectáculo donde encontré el texto fue la primera obra completa, por decirlo así, porque yo venía trabajando y veníamos trabajando performance o puestas más cortitas de 20 minutos, 15 minutos, hasta que me invita directamente este maestro a formar parte de la compañía de su proyecto que se llama Tierra Sin Mal, y me dice, tengo que montar un espectáculo directamente, un espectáculo de una hora y pico, con varios actores y músicos en vivo. Y montamos el espectáculo, y fue mi primer montaje, donde él trabajaba sobre los textos de este autor, pero contando otra historia, también sobre la mitología guaraní. Y Perdón, ¿es siempre con el baile, el teatro, danza? Siempre me formé sobre lo que es la base de la antropología teatral, y este maestro tiene su técnica, que es el teatro primigenio. Siempre un teatro muy físico, con mucha coreografía, entonces requiere de mucha preparación física. Y bueno, encontré ese texto, pero lo encontré desde otra perspectiva,
y coincide con esta búsqueda que me decía la directora, la Mónica, buscar algo que tenga que ver con vos. Y este texto que se llama Agbura Pritá, que es del autor León Cadogan, que él recoge sobre los cantos y la mitología guaraní, sobre cómo se funda el lenguaje, cómo los guaraníes consideran que surge el lenguaje. Y me pareció muy interesante, se lo planteé a la Moni y lo empezamos a leer juntos, y le encantó el texto, y los textos está escrito en un guaraní muy antiguo, pero también tienen la traducción. El mismo antropólogo recoge los textos en guaraní y lo traduce al castellano. Entonces a nosotros nos permitió entender un poco más la cosmogonía guaraní, a mí también, pues, uno nunca deja de descubrir cosas de ese mundo tan ancestral. Y bueno, ahí surge el tema del lenguaje, y nos dimos cuenta que eso fue el año pasado, en marzo empezamos a trabajar, a investigar, y nos dimos cuenta que este año era un año muy importante para la lengua, porque se armaba en Córdoba el Congreso de la Lengua, se armaba el Contraforo también de la lengua, y este año también la UNESCO declara Año Internacional de las Lenguas Originarias. Entonces nos dimos cuenta que lo que estábamos encaminados a descubrir, a seguir indagando sobre el lenguaje, y de que era un momento propicio para abordar. Así que básicamente la obra tiene esa temática porque, bueno, se atraviesan todas, coincide, o sea, desde el primer momento en que empezamos a trabajar con Mónica, empezamos a encontrar demasiadas coincidencias, y particularmente yo no creo en las coincidencias, creo que todo se da porque las energías se atraen, y esta obra está justo en donde tiene que estar. Qué bueno que todo ese trabajo desde lo físico, como bien venís diciendo, lo ancestral, el texto antiguo, hay un montón de aristas. Me quedaba pensando también en tu formación, veníamos hablando fuera del aire, por lo menos de acá nunca lo había escuchado, al menos, la exigencia de un maestro de que sepas tocar un instrumento y de, bueno, el trabajo físico y demás. ¿Por qué elegiste el saxo, que está presente en la obra? Desde muy chico me gustó siempre ese instrumento, tanto como la percusión, pero desde muy chico en realidad me pasó algo muy particular, que además tengo una hermana mayor, bueno, tengo 4 hermanas, pero al principio éramos 2 y mis padres. Y bueno, una cuestión económica nos llevaba a ir a la casa de una tía para poder en ciertos momentos comer algo. Y de paso les mando un saludo si están escuchando. Pero me hace acordar de eso, que ellos tenían un saxo de juguete, y era un saxo muy lindo, era muy completo, era como lo ves hoy, pero de juguete. Y a mí me quedé encantado con ese juguete. Hasta que de repente desapareció el saxo, se ve que lo escondieron o se perdió, se rompió, porque eran de mis primos, sí. Pero era un saxo de juguete y me encantó. Después de mucho tiempo, estoy hablando de que tenía 3, 4 años, después de mucho tiempo, a los 15, 16, empecé a escuchar, ya empezás, viste, a seleccionar tu música. Claro. Y en ese momento también, a esa edad, empiezo a hacer danza en el colegio, porque cae un profesor, Hilario Godoy, que es el que después me invita a formar parte del trabajo con el maestro Gualmayans. Él me lleva, digamos, a trabajar con este maestro, y empecé dije, el saxo, ahí empecé me remontó a mi infancia, al saxo, al juguete, y quise tener mi propio saxo. Cuando empezamos a trabajar con este maestro, nos empieza aparte de formarnos físicamente, aparte de trabajar cuestiones con los textos y de interpretar algunas cuestiones de los personajes, nos pide que también sepamos tocar un instrumento, que tenía que ser un instrumento de percusión o un instrumento de viento, y él dice, yo voy a traer los instrumentos, o sea, no es que ustedes los tienen que comprar. Tenía la posibilidad de traer los instrumentos, y un día viene con un saxo y con un redoblante y con otras cuestiones más, y yo lo veo al saxo y dije, es mi oportunidad de volver a lo que de niño tanto me había gustado.
Entonces lo empecé a practicar y de una empecé a sacar sonidos, empecé a tocar canciones. Qué bárbaro, porque qué posibilidades reales había de que justo lleve un saxo. Justo, sí. Porque por ahí lo normal, yo me imagino así medio rápido, una guitarra. Claro. Pasa que en realidad tienen que ser instrumentos que puedan sonar en la calle y sin parlantes. Claro. Una trompeta, un saxo, un trombón, un redoblante, un bombo, tienen que ser, porque hacíamos muchas puestas en la calle. Entonces hay veces que te invitan a un festival y tenés que salir a hacer cositas cortas en la calle. Entonces tienen que ser instrumentos que no dependan de estar enchufados o de que suenen despacio. Por eso después yo, ya de más avanzado, digamos, en el instrumento, decidí comprarme el mío. Un instrumento caro, decidí comprarme el mío y decidí quedarme en Córdoba porque estábamos girando con mi grupo y yo dije, no, yo me quiero comprar mi saxo y para eso me tengo que quedar en un lugar y poder estudiar o poder trabajar para comprarme mi instrumento, porque convengamos que no es tan sencillo vivir del arte. Y bueno, yo tenía 18 años en ese momento, y me quedé en Córdoba, me pude comprar mi instrumento y en todas las funciones que hago siempre pongo el instrumento. Este es el tercer montaje que hacemos con mi compañía Catapulta Teatro, que es la compañía que yo formo al instalarme en Córdoba con mi compañera Guadalupe Pedraza. Y siempre metimos el saxo y el tambor o algún instrumento que sea fácil de tocar para acompañar un espectáculo, porque como la impronta de este tipo de teatro es mucho impacto al espectador, mucho cuerpo, mucho el instrumento, que suene algo fuerte en escena, objetos, hay varios objetos con los que se puede trabajar. Entonces me parece un instrumento bastante maleable el saxo, porque te permite hacer muchas melodías, cosas, todo tipo de instrumentos, todo tipo de todo tipo de estilos. Está muy ligado a muchos estilos, entonces el saxo me parece bellísimo. Y bueno, en la obra toco el saxo también, aparte de bailar, y hay una historia muy linda con el saxo, así que el espectador que quiera ir a ver la función va a encontrar no solamente algo convencional con el saxo, así que es por ahí pasa un poco la historia, ¿sabes? Sí, se hace muy interesante la apuesta, porque el hecho de encontrar la relación de un saxo, ese instrumento está asociado a otro tipo de ritmos totalmente, un blues, jazz, claro, todas esas cosas, a temas melódicos y esas cuestiones, y que esté asociado en esta historia que vos decís, ¿cómo encaja esto? Y encaja de una manera como el plot twist de la mejor película de suspenso, encaja justo, y eso es lo que también lo hace interesante para ir a disfrutar la obra. Sí, encontramos muchos sentidos al instrumento y bueno, hay algo, como digo, hay un juego ahí con el saxo que el espectador va a tener que ir a descubrir. Jugamos con el saxo y tocamos una canción linda y bueno, vamos convirtiendo eso en otras cosas, entonces en otras posibilidades, y sí, encajó con esto de pensar en algo y cómo transformar algo, ¿no? Porque hoy en día también, bueno, lo que pasa con el lenguaje está permanentemente cambiando. Entonces, ¿por qué no la música? ¿Por qué no un instrumento? Los cuerpos cambian hoy en día. Claro. Hoy uno puede elegir formar su identidad. Entonces, la obra toca eso, ¿no? De poder transformar, de poder elegir, de poder adaptar, y todo tiene relación con el lenguaje, porque también la música es un lenguaje. La música es parte del lenguaje primigenio también del hombre, ¿no? La música estuvo, así como la danza, el teatro también es muy antiguo, ¿no? Son artes muy, muy antiguas, y que esto siga evolucionando, así como el lenguaje, es súper valioso, ¿no? Entonces,
el lenguaje, por ejemplo, el guaraní, que hoy se mezcle con lo contemporáneo de la danza, el estilo que trabajamos, nos demuestra que hay mucho por descubrir todavía, que el lenguaje tiene muchas posibilidades, que el cuerpo tiene muchas posibilidades y que la música también tiene sus posibilidades. Justo que nombrás al guaraní como lengua, que es una lengua tan, o sea, identifica a un pueblo, a una comunidad, a una parte de Latinoamérica, y sin embargo ayer en esta, no me sale la palabra, el desmontaje sería... hicimos un conversatorio. Ahí está, para encontrar la palabra más adecuada. Conversatorio después de la obra, de que siempre se ha intentado, como en algunas partes, con otras partes de Latinoamérica, que se ha logrado con éxito. En este caso no, y el guaraní es la lengua oficial, ¿es así? Sí. Es parte. En Paraguay logró oficializarse en el 92, posterior a la dictadura de Stroessner, que duró 35 años, cae en el 89 y en el 92 logra oficializarse el idioma. Y en Corrientes, creo que ya en el 2000, yo no sé exactamente en qué año, creo que 2010, una fecha de esas, logra también el lado argentino oficializar el guaraní dentro de lo que es el sistema educativo, que hayan libros, que se dé literatura guaraní directamente en las escuelas. Creo que en Bolivia también, en Santa Cruz, tenemos parientes, Guadalupe tiene la tía en Bolivia, y nos cuenta que les dan opciones de que tienen que aprender una lengua guaraní, una lengua nativa, uh-huh. Y el guaraní es la que tiene más acceso, digamos, para la mayoría decide estudiar el guaraní. Entonces que eso pueda oficializarse y que pueda lograr, digamos, asentarse en una cultura, es riquísimo. O sea, estamos hablando de 500 años de colonización, y que esto persista es la verdad que es admirable. Algo que me pareció muy interesante es que el guaraní, que no lo sabía, el guaraní no tiene como género al momento de, no sé si describirlo, pero de decirlo, de hablarlo. Claro, no tiene, los pronombres no tienen él o ella, o sea, en el lenguaje es como decirle inclusivo. Claro. Es inclusivo porque no hay él o ella, sino es yo, vos, nosotros, es eso, digamos, no tiene esa diferenciación. Incluso creo yo que la mayoría de las tribus se guían por las matriarcas, o sea, incluso son bastante femeninas. Yo por lo menos la mayoría de las tribus que vi están los chamanes y la mayoría son chamanas, y entonces es bastante maternal y bueno, tiene esto que no tiene es género, no tiene género específico. Qué interesante eso, porque también de alguna manera está plasmado en la obra, ¿no? Que por lo menos se ve en las partes que vas como hablando y vas mezclando, que también lo contabas esto de que allá se habla también, o sea, en guaraní y en español a la vez. Sí, que es una forma de estar, de que siga vivo, que esté vivo, que esté presente, que esté en carne propia. Sí, usamos el yopará, que es la mezcla del guaraní y el castellano, y ya lo usa toda la sociedad, o sea, la gran mayoría de la sociedad paraguaya y las fronteras ya usan ambos lenguajes, el castellano al mismo tiempo y el guaraní al mismo tiempo. Ya no se usa tan el guaraní puro, porque bueno, estamos hablando de que es un idioma bastante... Lo que acabas de decir, va evolucionando. Todo cambiando. Sí, y se mantiene de esa forma, ya lo hablamos todos. Y bueno, cada uno elige cómo usarlo también, ¿no? Hay gente y comercios que lo usan para su beneficio en la venta. Uh-huh. Nosotros lo usamos mucho entre amigos, con los familiares, con los padres, es algo íntimo.
Y sí, tenemos el Yopara, que es la mezcla del guaraní y el castellano. La obra trabaja sobre ese concepto también. Todo lo que yo hablo en guaraní lo traduzco para el que quiera ir, que diga no voy a ir a entender nada, no se va a perder de nada, va a escuchar, va a poder vivir el idioma, pero va a llevarse su traducción. En vivo, está en muy vivo, bueno. Sí. Traducción, como si fuese una conferencia, pero en este caso claro, una obra. Sí. Y bueno, y el proceso de ¿por dónde empezaste? ¿Por la música? ¿Buscaste el baile en el ¿qué hiciste primero? Los objetos, porque están esos objetos maravillosos. Sí, los objetos aparecieron ya después. Y empezamos primero con la parte corporal. Empezamos con la parte corporal y le fuimos introduciendo los textos en la medida en que fuimos sintiendo, bueno, acá ya hay mucho físico, estaría bueno un texto, empezar a trabajar la sonoridad de los textos, el trabajo vocal, hay una investigación ahí sobre sonidos guturales también. Entonces, porque también está ligado a la evolución, cómo creemos que aparece el sonido en el hombre, ¿no? En el cuerpo. Entonces también la obra empieza a construir, decir, bueno, primero fuimos cuerpo y a medida que fuimos siendo cuerpo empieza a surgir el sonido y cómo el sonido se convierte en lengua o en lenguaje. Y creo que está relacionado mucho también a lo darwiniano, quizá porque tocamos un poco la evolución tal cual lo conocemos, ¿no? Las figuras comunes de la evolución, pero a través de sentir esto. Y bueno, el proceso fue bastante ameno, porque el mismo proceso te va pidiendo. Hay veces que sí, bueno, acá puede venir bien tal texto, o íbamos escribiendo los textos, decimos acá qué podemos contar en esta parte, y también lo escribimos porque utilizamos el texto del autor, como dije, de León Cadogan, pero también decidimos escribir, o la Mónica me dice, escribí algo vos, de lo que vos quieras decir en escena, de lo que vos creas que te surja, o lo que quieras expresar, demandar, quejarte, y también fuimos encontrando esos momentos y lo íbamos escribiendo juntos. Entonces iba cuerpo y voz, y surgió de manera, y los elementos los fuimos encontrando a los personajes, qué objeto le puede ir, y bueno, la Mónica y Fernando Airaldo, que es el asistente de la producción, de la dirección, ellos son titiriteros y son maestros de lo que es creación de objetos. De hecho, hace poco recibieron el premio por la obra en Ámbar, que lo hacen en coproducción con Ocho Ojos, y ganan este premio. O sea, es gente que tiene muchísima experiencia. Entonces ellos fueron viendo, decir, acá puede ir tal objeto, y lo creemos. O sea, lo creemos en el sentido de hagamos ese objeto. Así como uno de los personajes tiene un sistema muy muy interesante, lo fueron haciendo ellos. Fuimos dándonos, sí, bueno, acá en este momento estaría bueno tal cosa con la luz y con esto, quedaría fantástico, y fuimos probando, y fue bastante, a medida que iba avanzando la obra también íbamos pensando, bueno, acá tenemos que poner tal cosa, pensemos qué puede ser, y lo íbamos resolviendo también a medida que el proceso te va pidiendo algunas cosas, ¿no? Es como quizá acá la radio, decir, bueno, ahora ya hablamos mucho, pongamos música, ¿no? Vayamos a un corte. Te va pidiendo el mismo proceso, te va pidiendo que le agregues lo que crees que es necesario también, para pensando en el espectador o en la línea de narración, ¿no? Y fue surgiendo bastante pegado uno tras del otro, así, bueno, ahora una coreografía, ahora le pongamos un texto, ahora vayamos con este objeto, así como también el montaje sonoro que lo hace Seferino García, que es el músico encargado de la parte sonora. Él también veía la parte del ensayo, iba a su oficina, digamos, a su casa, creaba las texturas de la obra, y venía y nos planteaba, bueno, esto es lo que yo desarrollé,
y los escuchábamos y íbamos trabajando en conjunto, o sea que iba surgiendo encadenado, o sea, un encadenado que fue muy, muy armónico porque todo fue surgiendo en su propio ritmo. Bien. Estimado, contame entonces cuáles son las fechas de esta obra. Va a estar ahora los viernes de... Este viernes que sigue, el 26, es el último viernes que vamos a estar, porque ya termina abril, y mayo volvemos a estar en La Chacarita, seguimos en La Chacarita, pero pasamos a los días domingos a las 20 horas. Vamos a estar todos los domingos de mayo a las 20 horas en el Teatro La Chacarita, que está en Barrio Pueyrredón, sobre la calle Jacinto Ríos, 1449, para los que no conocen la sala. Es una sala que cumple 20 años, a pesar de todo hay gente que no la conoce. Pueden buscarnos por las redes sociales de La Chacarita, Teatro La Chacarita, en el Facebook y en el Instagram. Y nosotros como compañía somos Catapulta Teatro Danza, que lo conformamos yo, Daniel Patiño, y Guadalupe Pedraza, que estuvo a cargo de la producción, prensa, difusión, y ella es la que toma las reservas para los que nos quieran escribir. Pueden buscarnos en ambas redes y ahí está toda la información, incluso para buscarlo por Google Maps, para los que se guían por Google Maps, ahí nos pueden seguir y llegar a la sala. Muy bien. Daniel Patiño, muchas gracias por haber venido. No, gracias a usted por el espacio.